Hola compañeros, bienvenidos al segundo vídeo de la trilogía en la que hablamos de la creatividad en la fotografía de naturaleza. En el primer vídeo vimos junto con Mario Cea cómo una serie de técnicas, una serie de recursos pueden llevarnos a conseguir imágenes creativas y diferentes en la fotografía de fauna. Hoy vamos a hablar de la fotografía de aproximación, de detalle, no solo macro, sino de buscar imágenes diferentes en paisajes pequeños, en animales pequeños, en plantas pequeñas. Y para ello vamos a tener el lujo de tener a Pedro Javier Pascual, autor del libro Alas de papel, que no es como el que nos presentaba Mario, no es un libro totalmente técnico, sino que es todo, porque tiene parte del libro de autor, un libro con unas imágenes preciosas, deliciosas, pero al lado tiene también un librito en el que explica sus técnicas. Y hoy aquí vamos a repasar varias de ellas y vais a ver que os van a entrar ganas de salir con la cámara a retratar esa fotografía de aproximación. Hola Pedro Javier, ¿qué tal? Bienvenido a esta trilogía de la creatividad que estamos haciendo. Hola Javier, ¿qué tal? Bueno, muy feliz de que me hayáis invitado o de que me hayas invitado y bueno, saludar a toda la gente esta que nos esté viendo y bueno, muy feliz de estar aquí. Aunque tú haces todo tipo de fotografía, ya vimos cuando viniste frente al fotógrafo que también haces paisaje, sí es cierto que gran parte de tu obra gira en torno a lo que sería la fotografía de aproximación, esa que empieza a caballo entre el macro y el paisaje íntimo, ¿no? Sí, es una fotografía que a mí personalmente me gusta muchísimo, meterte en estos mundos cercanos y explorarlos y investigar cómo penetra la luz entre la vegetación o encontrar un pequeño detalle y trabajarlo, ¿no? Este tipo de imágenes me gusta mucho. No puedo hablar de fotografía de aproximación porque, claro, no siempre la hago. O sea, no siempre me aproximo al motivo y trabajo con una escala de reproducción de 1:1. Incluso a veces hasta trabajo con diferentes objetivos, no solo con el objetivo macro. Entonces yo creo que es más apropiado hablar de fotografía de aproximación. Sí, de aproximación, de detalle, porque claro, macro corresponde a una lente específica y eso es. Correcto, correcto, correcto. Eh, He comentado que eso, tú has sido autor de un libro que no es que sea didáctico, pero a la vez es didáctico. Tú hiciste un dos en uno, tú lo querías Sí, todo. Entonces, cuando hablamos con Mario, presentamos su libro, que estaba todavía en proceso de mecenazgo, y ese sí que es un libro totalmente didáctico. Tu libro, ¿qué es lo que se puede encontrar alguien que pueda, qué va a encontrar en tu libro? pues mira, el libro básicamente, como comentas, son dos libros, ¿vale? Dos libros que vienen protegidos en una faja de cartón. Ujú. Hay un libro más personal, más fotográfico, donde relato pues mis experiencias, mis vivencias con la fotografía, mis aproximaciones en la naturaleza, mi forma de entenderla, de comprenderla, de introducirme en ese paraje, ¿no? En ese entorno natural. Y cuento un poco, pues eso. Sí, Y es un libro, podemos decir que es un libro claramente de autor, donde sí, lo visual es el gran protagonista, donde la gente correcto, se va a deleitar con las imágenes y hay un pequeño texto que acompaña las imágenes, ¿no? correcto. Es un recorrido visual a lo largo de un día, en lo que es el libro. Empezamos al amanecer y terminamos, bueno, pues ya al anochecer, incluso ya con unas connotaciones, pues bueno, de muerte incluso, de fin, ¿no? Y bueno, ese recorrido visual he intentado que sea pues lo más estético posible, buscando imágenes pues muy bellas, muy estéticas. Realmente es un libro muy cuidado y buscando eso, sobre todo la belleza de estos pequeños seres que tenemos tan próximos, tan cercanos y que a veces los ves y no les haces caso, pero si te acercas, te aproximas y indagas un poco en buscar algo interesante en ellos, se pueden encontrar imágenes muy interesantes. Sin duda, sin duda. Además, yo quiero animar a la gente
que igual no está acostumbrada a comprar libros de autor, y es que los libros de autor es en sí mismo es una obra. Eso de que has dicho de que empieza el recorrido a lo largo de un día, no es que veas fotos sueltas, sino que al final todo tiene una historia. Y luego A también ver, es importante la textura del papel, el formato, ¿verdad? Es todo como una experiencia, ¿no? correcto. Eso mismo te iba a comentar. Yo he querido hacer un libro. A mí realmente lo que me gusta de los libros es la experiencia, ¿no? Y mucha gente piensa que en los libros fotográficos no se aprende. Y yo pienso que es todo lo contrario. A mí me han aportado muchísimo porque yo aprendo a ver la visión del fotógrafo, del autor. Y eso me aporta a mí una barbaridad bueno, de experiencias y de vivencias que me cuenta con sus imágenes. Y Sin a mí duda. personalmente eso me gusta muchísimo. Yo suelo compararlo con el ir a comer a un restaurante, no un restaurante de menú del día, un restaurante, bueno, yo soy un poco friki, a veces ahorro para ir a restaurantes con estrellas, ¿no? Pero por eso, porque es, Claro, hablamos de la experiencia, Javier. claro, no vas a Correcto, comer, realmente, pues si vas a comer, joder, te compras una pizza y ya vale, pero la experiencia y no solo la comida, sino todo lo que rodea la comida, es parte de esa experiencia. Entonces, un libro de autor es un poquito eso, es un poco un deleite y un disfrute en el que correcto, interactúan todos los sentidos, el tacto, correcto, la vista, la, la concordancia de todo el libro, ¿no? correcto. Luego tenemos por otra parte los libros técnicos que también me encantan, que también me aportan muchísimo Claro. y que Y también tú no me querías ayudan prescindir de muchísimo. eso, entonces junto a este Claro, libro está ese otro libro que es, bueno, pues una parte ya técnica en la que se sí, cuentan, pues bueno, más técnicas de las que vamos a hablar aquí. Aquí vamos a hacer un pequeño correcto. resumen, pero claro, desde la parte más dura, ¿no? El cómo trabajar con flashes, hacer esquemas de luz, hasta, pues bueno, ya cosas más creativas de buscar resultados diferentes, ¿no? Correcto, sí. En el libro técnico lo que he querido mostrar es cómo he conseguido hacer las fotografías que salen en el libro fotográfico. Claro, lógicamente en fotografía macro y en fotografía de aproximación hay multitud de textos y libros que te puedes encontrar que son muy buenos y yo, claro, me quería salir un poco de ahí y quería centrarme muy puntualmente en lo que yo hago, ¿no? En cosas muy técnicas, cómo trabajo con cristales, por ejemplo, en este caso, en la imagen que estáis viendo, coloco un cristal y coloco en ese cristal pues unas especies de plumas, a lo mejor, tema de telas, tema de tal, para sobre todo crear atmósferas, ambientes y jugar con ese entorno, ¿no? Perfecto, perfecto. La verdad que es un poquito lo que vamos a ver. Vamos a ver 4 técnicas de las que se cuentan en el libro para que la gente no se trata de que hagan eso mismo para obtener los mismos resultados, sino, como bien dice la idea, es que vean lo que se puede conseguir y que eso despierte su creatividad, ¿no? Correcto, es lanzar las técnicas y luego cada cual, pues bueno, desarrollarlas a su forma de entender la fotografía y su forma y sobre todo depende lo que quieran hacer, ¿no? Habrá gente que a lo mejor eso lo puede llevar al retrato o lo puede llevar a un paisaje. No siempre tiene por qué ser en fotografía de aproximación. Venga, perfecto. Pues vamos a ir viendo un poquito los diferentes eh, capítulos que hemos creado y a ver qué tal. Genial. Bueno, pues tenemos aquí esta primera técnica y que ya el título dice mucho, ¿no? Porque ya es combinar el flash y luego un movimiento en baja velocidad. ¿De qué estamos hablando? Sí, Javier, es una técnica que llevo ya experimentando y probando desde hace 10 años. Y es una técnica que nace un poco, bueno, de la experimentación y de ver qué es lo que puedo hacer con ese juego visual entre el movimiento y lo estático, ¿no? Yo esto lo hacía mucho con dobles exposiciones y investigué a ver la forma de qué es lo que yo podía hacer con una sola toma.
Entonces, claro, lógicamente me di cuenta que el flash, que con ese destello y donde llega ese destello congela la imagen y la deja nítida. Y por el contrario, con el movimiento de la cámara que hagamos, aparece ese fondo con ese movimiento que le hayamos dado, ¿no? Ujú. Entonces es una técnica, bueno, que a mí me gusta mucho porque juega entre la abstracción y el realismo, entre ese juego del movimiento y lo estático. También me gusta mezclar colores cálidos y fríos, o sea, jugando incluso con movimiento y luego encima mezclas esos colores que dan un resultado también muy, muy interesante. Sí, porque a veces, claro, no va a corresponder la temperatura de color de la situación en la que estés con la del flash. Entonces, Claro, claro, claro. Entonces puedes jugar con esos balances y crear imágenes pues, muy interesantes. Puedes dejar el fondo, por ejemplo, muy azulado y los primeros planos muy cálidos, o todo lo contrario, o al revés, ujú. ¿no? Pero Y la verdad es que es una técnica que es muy sencilla de realizar. Sí que es verdad que es un poco más compleja de conseguir resultados que merezcan la pena, pero es muy sencilla y básicamente consiste, pues bueno, en colocar un flash en la zapata de nuestra cámara, bajar la cámara a baja velocidad y disparar y mover la cámara. eso es, porque claro, normalmente cuando disparamos el flash, pues solemos poner una velocidad, ¿verdad? Para no pasarnos y que capte justo la velocidad que nos marca el flash, ¿no? Pero Claro, aquí, por ejemplo, digamos que puede haber una exposición de qué, de medio segundo, de un segundo, no, aquí a lo mejor tendremos un cuarto segundo un por ahí. Un cuarto. cuarto, Ajá. sí, un cuarto, un octavo. No, no recuerdo muy bien ahora, pero vamos, por ahí andará. ¿Qué pasa? Que ese golpe de flash ha dejado nítidas las margaritas y la mariposa, y el fondo, ese movimiento en C aparece reflejado, pues bueno, en el fondo que veis. Con ese movimiento. Ujú. Correcto. Pero este tipo de imágenes se puede hacer en cualquier situación o hace falta que ya no haya tanta luz para poder llegar a esas iluminaciones, ¿verdad? Para poder tener esas Sí, velocidades de obturación. sí, buena pregunta, Javier. Eh, sí que es verdad que es mucho más complicado, por ejemplo, si tenemos un día soleado. Ahí se complica muchísimo la cosa y ya tenemos que jugar en cierto modo en meternos a la sombra, trabajar a lo mejor con el fondo que esté iluminado con el sol y jugar con ese movimiento de luz que tenemos en el fondo, ¿no? Pero se complica bastante la cosa. Entonces yo este tipo de imágenes las suelo realizar o muy pronto por la mañana o al atardecer. Al atardecer es cuando mejor y suelo trabajarlas al atardecer porque vas controlando tú, cada vez que se va oscureciendo, vas controlando tú más la luz. Entonces es más fácil. Eso es, eso es. La verdad que los resultados son muy impactantes y aquí se ve Sí, claramente, ¿no? El cómo el flash ha congelado, pero claro, hasta dónde llega el flash, porque correcto, la correcto. luz llega Fíjate, hasta el donde tronco, llega. correcto, aquí a lo mejor ha llegado hasta 4 metros, nos ilumina el árbol hasta los 4 metros y a partir de ahí aparece ese barrido, ¿no? Ese movimiento. Ujú. Claro, y luego ya, pues el movimiento sí que puede ser interesante, ¿verdad? Un fondo que tenga cierta variedad, cierto contraste, ¿no? Porque si fuese muy Sí, homogéneo, pues no se correcto. apreciaría. Y también es importante que el fondo esté alejado, porque si no se empiezan a mezclar las cosas, se empiezan a combinar las cosas y se queda un poco la imagen un poco que sí, pero no. Se queda ahí un poco a mitad de camino, ¿no? O bueno, pueden explorar la creatividad por ese lado, pero es Claro, claro, cierto que siempre, estéticamente igual siempre, resulta siempre. muy confuso. Estoy viendo con esta técnica, antes veía muy poquitas fotografías, ahora estoy viendo más fotografías, estoy viendo imágenes eh, con temas del retrato, por ejemplo, con resultados muy interesantes y bueno, ya te digo, es una técnica que se puede explorar en diferentes campos. Sin duda, sin duda. Ujú. Muy bien, muy bien. Esta es otra técnica que la verdad has conseguido
imágenes maravillosas, imágenes, pues por ejemplo, que fueron premiadas en Monfoto, y es que tienen una estética, una limpieza que, vamos, a mí por lo menos me encanta. A mí que me gusta que solo aparezca lo justo y como todo en su sitio, creo que aquí los resultados son increíbles. Sí, el tema del minimalismo es algo que llevo mucho tiempo también explorando, leyendo mucho, informándome de, Cuidado con el de- de- micro, Pablo, Pedro. Ah, Cuidado con el perdona, micro. si me muevo un poco, vale. Sí, es algo que llevo tiempo explorando, el tema del minimalismo. Voy informándome de por qué algo tan sencillo no impacta tanto, ¿no? Y busco en este tipo de imágenes eso, ¿no? Eso mismo. Con muy poquito, mostrar algo en apariencia sencillo, pero muy impactante. Mm. Y hay que decir que estas tomas no están tomadas, no están hechas en tu casa, o sea, No, no no, has arrancado la planta, no has capturado a la nada. mariposa, sino que están sobre el terreno. ¿Cómo organizas para llegar a esto? ¿Cómo consigues eso? Pues mira, es muy importante conocer sobre todo tu entorno, es esencial, y conocer la biología de las especies. No es lo mismo si quieres fotografiar una especie de mariposa que otra, porque algunas te las vas a encontrar en julio, otras en agosto, otras en septiembre. Entonces, dependiendo de la mariposa que quieras fotografiar, pues bueno, tienes que saber en qué época de vuelo la vas a tener. Y entonces básicamente consiste en eso, en saber qué es lo que quieres hacer y cómo hacerlo. Conocer tu entorno, ¿vale? Y en determinados momentos hay plantas que hay muy poquitas porque hace mucha calor y ya se empiezan el resto de flores empiezan a secar y quedan muy poquitas, ¿no? Y esas poquitas que quedan te las vas a encontrar llenas de insectos porque van todos los insectos allí a alimentarse. Hay Pues overbooking. claro, ahí está un poco la clave en encontrar una planta de este tipo y simplemente ya es encontrar la planta, colocar el fondo, trabajar con una parte de la planta, una parte de la flor que te puede interesar y esperar a que lleguen los insectos a alimentarse, ¿no? A libar. Pero eso es Eh, importante eso, ¿no? Porque podríamos conseguir esto a veces, por ejemplo, desde un punto de vista bajo y que el cielo que pueda estar más iluminado que el sujeto se quemase. Pero aquí lo que sueles utilizar es utilizar un fondo totalmente blanco. un fondo totalmente blanco. Eh, sí que es verdad que es una técnica un poco más compleja porque necesitamos trabajar con 4 o 5 flashes. ¿Y qué hago? Oriento 2 flashes a fondo porque quiero que el fondo me quede totalmente sobreexpuesto. Si miráramos el cebreado de la cámara, aparecería pues, bueno, totalmente quemado. ¿Vale? Ujú. Y otros 2 o 3 flashes, dependiendo un poco de lo que quiera hacer, orientados a la planta y al supuesto insecto que va a aparecer. Eso es. Tendríamos por un lado lo que es la iluminación estándar de lo que vamos a fotografiar y bueno, es como cualquier esquema de luz. Si queremos que tenga cierto volumen, pues utilizaremos unas luces más laterales e incluso si queremos Cor- podemos poner incluso una luz de contra. correcto, Y correcto. luego, Eh, sí, dime, perdón. sí, sí, Y no, luego correcto. necesitaríamos eso, el quemar la luz del fondo. O sea, los flashes que van al fondo siempre van a tener que aportar, digamos, más potencia que estas Correcto, luces iniciales, ¿no? correcto. Y trabajo con dos, uno orientado, o sea, 2 flashes, uno a cada lado, porque trabajando solo con un flash veía que había partes en la escena que me quedaban un poco grises, no llegaban a quemar, ¿no? ¿Qué pasaba? Que cuando me metía en el ordenador, levantar esa parte de gris, jolín, se complicaba un montón. Yo es que soy un poco torpe también con la edición y no conseguía hacerlo bien. Entonces, nada, simplemente, pues bueno, trabajar con 2 flashes orientados a fondo para conseguir esa homogeneidad, ¿no? Claro, Ese claro. blanco puro en toda la escena. Mm. Hay que tener en cuenta eso, que claro, si solo metíamos un flash al fondo, pues claro, conseguir que con un flash quede todo de luz homogénea
con la regla ¿no? del doble de la distancia de la luz, pues era muy complicado, porque claro, no puede Claro, llegar el flash con la misma potencia a toda la lámina, ¿no? correcto. Y luego la iluminación de los personajes también puede llegar a ser complicada porque, por ejemplo, el cardo ese pues tiene como muchos recovecos. Entonces también, pues bueno, hay que tener un poquito de Sí, cuidado. claro, hay que tener, luego también es muy importante ver la estructura de la planta o de la flor, depende de lo que queramos fotografiar. Hay que tener mucho cuidado con las sombras, ¿vale? Porque Ujú. depende de la estructura de la flor, pues te generará unas sombras que pueden llegar a ser molestas, no pueden llegar, o sea, hay que cuidar mucho que tenga algo de volumen, pero que no se quede plana, pero que tampoco las sombras interfieran pues bueno, en esa Ujú. imagen, pues, o en esa estética, ¿no? Parece muy complicado lo que estamos diciendo, pero es cuestión de practicar. Y bueno, recomendación por mi parte, para gente que igual el flash le dé un pánico terrible, la otra opción sería tener ese fondo blanco que le esté dando el sol, que esté bien iluminado, y el sujeto que vayamos a fotografiar esté en sombra. Entonces, En sombra, correcto. vamos a poder conseguir ese mismo efecto de una manera un poquito más rebajada de calidad, pero bueno, para empezar puede valer, ¿no? Correcto, quería enseñar esta imagen precisamente porque está realizada así. En este Ajá. caso no hay flashes, ¿vale? Si te fijas, el fondo ya no es blanco, es un fondo gris. ¿Qué es lo que he hecho? Aquí no he utilizado flashes. He subido mi cámara a 4000 de velocidad y he colocado el fondo detrás y jugando con esa velocidad y buscando el momento en que el insecto echa a volar, pues he conseguido la imagen. En este caso, como comentas, no hay flashes. Ujú. Nos hemos coordinado bien porque no sabía que esta estaba hecha así, entonces pues mira, Sí, sí, pero sí, sí. bueno, es eso, al final es jugar, es tener la idea clara de que necesitamos un fondo con mucha luz y blanco porque va a ser más sencillo y nos va a quedar estas imágenes. Además, bueno, sé que últimamente has estado haciendo una serie nueva también, solo con hojas, con tal, y que Sí, recuerdan trazos hechos con carboncillo, pinceladas, ¿no? Es mm, prácticamente ya, bueno, pinturas, ¿no? sí, aquí es, o sea, aquí ya casi hablamos, Javier, de bodegón. O sea, son fotografías que han sido realizadas en la naturaleza, pero hay una no me refiero a esta imagen, me refiero a las Sí. imágenes que me imagino que comentas. Ahí hablamos de una cierta manipulación, un cierto juego con las briznas, porque son todo briznas de hierba, un juego, pues bueno, de cogerlas un poco, manipularlas y tú incluso ir jugando con la cámara, moviéndote para conseguir que la perspectiva te marque un poco la imagen que buscas, ¿no? Luego vamos a entrar al final en tu web y así que Vale, la gente vea, perfecto, sí, así que vea la de lo que, gente sí, de lo que estamos hablando. Muy muy bien, muy bien. bien. Venga, vamos a seguir avanzando. Tenemos aquí otra técnica en la que ya no hace falta esos trabajos quizás tan técnicos con el flash, sino aquí ya sí que es dejar la imaginación correr a raudales, ¿no? Sí, bueno, es una técnica. eh, yo empecé experimentando y probando los filtros bueno, que podemos encontrar, pues, los Kokin o una serie de filtros que hay por ahí de diferentes marcas que son muy interesantes. Y bueno, sí, me daban el resultado que me gustaba, pero yo no sé, veía que primero eran imágenes repetitivas, ¿no? Y luego veía también, porque claro, una de mis premisas es intentar, y la palabra está muy bien, intentar hacer cosas que no haya visto, Ujú. ¿vale? Cuidado con el micro, Pedro. Ay, vale, perdona. Lo tengo siempre, me lo voy a poner aquí a ver si... Ay, ay. Eh, Visto que los resultados con estas lentes eran muy similares a trabajos que yo había visto, estuve hablando con un amigo cristalero y le comenté un poco la idea que yo llevaba. Digo, oye, mira, ¿por qué no encontramos cristales o buscamos cristales así que sean un poco especiales?
que no sean demasiado opacos para no entorpecer un poco la forma, pero que me generen en cierto modo una imagen, pues bueno, con unos desenfoques y unas tonalidades así un poco diferentes, un poco de ensoñación, ¿no? Un poco, y empezamos a buscar lo que tenía por allí. Él me dijo que me podía también hacer alguna cosilla y bueno, conseguí hacerme, bueno, no sé, 30, 40 cristales diferentes, ¿no? He querido poner la misma imagen con, Con diferentes con cristales. diferentes cristales para que veáis un poco los Mm. resultados. ¿Vale? Y estoy en ello. Ahora estoy aún empezando a experimentar, a probar, a ver qué es lo que puedo hacer. Mm. Es curioso porque, claro, muchas veces utilizamos filtros y buscamos que tengan la máxima calidad precisamente para que no distorsionen la imagen, para que no creen cosas extrañas, y aquí es todo lo contrario, Todo ¿no? lo contrario, sí, lo que quiero es que me deformen la forma, que me generen colores diferentes, que me muestren, pues bueno, en este caso, pues unas aguas. O sea, básicamente es trabajar con resultados diferentes. Mm. Lógicamente, a veces llegamos al campo, encontramos un motivo interesante, pero bien por donde está ubicado, porque la luz no nos acompaña o por tal, no conseguimos hacer una imagen, pues bueno, que nos guste, ¿no? Sí, Y además bueno, tiene el grado de ese punto de abstracción en el que gana protagonismo. No es, obviamente, aquí no intentamos representar morfológicamente al animal, pero sabemos qué claro, animal es, pero solo tiene importancia el color, la forma, ¿no? Y esa cosa onírica que se crea, ¿no? correcto, correcto. Yo lo que busco aquí es eso, es desvirtuar un poco esa realidad que tenemos y dejar un poco a la imaginación y a la ensoñación. Ujú. Sí, porque además, pues una vez que entramos en este mundo, ¿verdad? Podríamos esta misma imagen con esta distorsión, luego jugar también con el balance de blancos, ¿no? Trabajar una imagen más Es azul, que, más correcto, cálida. es que luego hay un campo ahí enorme para explorar, experimentar y ver los resultados. Yo sé que a mucha gente a lo mejor este tipo de imágenes pues no les llega a transmitir o prefieren otro tipo de imágenes pues a lo mejor más nítidas o más representativas, ¿no? de las mariposas. Pero claro, es lo que digo siempre, cuando has conseguido retratar estas mariposas durante mucho tiempo en diferentes circunstancias o sea, y dejándolas muy, muy bellas, muy nítidas y muy representativas de lo que son, luego buscas, pues bueno, imágenes diferentes, ¿no? Cada vez vas Claro. buscando imágenes diferentes. Y con los cristales, pues bueno, he conseguido hacer pues, bueno, un poco eso, un poco mostrar esa imagen diferente, ¿no? Ujú. Sí, pero bueno, que muchas veces tampoco es diferente por el hecho de hacer algo distinto, sino por explorar, ¿no? Lo que tú decías, intentar Correcto. diferentes cosas y esa inquietud de decir, bueno, ¿y qué pasaría si hago esto? Entonces es un camino de exploración y que te va acercando a una visión personal y artística, ¿no? Porque yo creo Correcto, sí. que tienen mucha estética estas imágenes, ¿no? Sí, y ya te digo, estoy aún en los inicios, o sea, estoy aún empezando a ver qué resultados me pueden dar, ¿no? A ver qué trabajos puedo llegar a conseguir con estos cristales, ¿no? Que básicamente yo los coloco delante del objetivo y a mano alzada y los voy moviendo. E incluso ese movimiento a mano alzada me genera diferentes distorsiones, diferentes cosas que me gustan también. Claro, si es que a veces hasta yo que sé, un reflejo, un flare podría funcionar y dar un toque diferente. Entonces, bueno, está claro que al final lo que hay que hacer es animar a la gente a que explore y a que juegue. Sí, sí, correcto. Al final, eh,
los resultados van a venir de ahí, ¿eh? Los resultados interesantes, yo siempre que he jugado, he experimentado, he probado cosas, sí que es verdad que también te llevas muchísimas decepciones y muchísimos fracasos, pero en algún momento ocurren cosas que dices, ostras, pues mira, pues aquí haciendo esto, haciendo lo otro, puedo conseguir este tipo de imágenes. Pues bueno, eso a mí me gusta, ¿no? Y me da la satisfacción de conseguir resultados pues un poco diferentes, ¿no? A los habituales. Ujú. Perfecto. Y tenemos esta cuarta técnica que es, bueno, vimos con Mario, vimos algo parecido en fauna, aquí Mm. lo trabajamos en escala pequeñita, no sé si es más fácil o más difícil, pero sí que me Pues parece más cercana en cuanto a que, bueno, no se trata de perseguir a una jineta o un animal, sino que son con una simple mariposa, pues se pueden crear fantasías como esta, ¿no? correcto. Sí, es muy similar a la técnica que mostró Mario. Básicamente es lo mismo, pero con insectos. Hay una dificultad añadida aquí, que es que normalmente los insectos están al sol, ¿vale? Y se están alimentando de las plantas que están al sol. Entonces, tienes que controlar muy bien el tema de la luz. Yo en este caso lo que hago es colocar un fondo oscuro, negro, en vez de colocar el fondo blanco que habéis visto al principio, pues en este es al revés. Coloco un fondo oscuro y básicamente consiste en hacer lo mismo, o sea, en esas mismas plantas que fotografío con el fondo blanco y las mariposas en vuelo, pues es lo mismo. ¿Qué es lo que yo hago? En este caso, solo quiero que aparezca la mariposa y la estela de vuelo. Entonces, levanto un poco el plano, hago que desaparezca la planta que estaría aquí en la parte de abajo, porque la Ajá. mariposa va a la planta, y solo busco ese encuadre que se supone que aparecerá la mariposa. Eh, Trabajo con filtros de densidad neutra para neutralizar muchas veces la cantidad de luz que pueda haber. Claro, para poder Y utilizar esta técnica cuando hay demasiada luz como para hacer claro, velocidades lentas, ¿no? correcto. Y ya lo mismo, trabajo con 4 o 5 flashes. Es importante que haya muchos flashes orientados a la mariposa porque tenemos que ganarle a la luz del sol, ¿vale? Si hay, lo ideal, a veces con la luz del sol quedan demasiado veladas, ¿vale? Ujú. Entonces lo ideal son esos días que hay nubes, que está el sol, que pasa una nube, te tapa un poco la luz y las mariposas siguen entrando a la planta, ¿sabes? Pues esos Claro. días son los ideales, ¿vale? Ujú. A veces con la luz del sol también se puede hacer, no, o sea, lo que pasa es que hay que controlarla bastante más Es más difícil de y controlar. Pero es más difícil, la base que hay que tener en cuenta es que tenemos que conseguir que la potencia de luz que impriman el flash o los flashes tiene que ser mayor que la luz natural, porque si no, no correcto. conseguiríamos congelar con el flash Correcto. al animal, Pero ¿no? claro, para congelar el vuelo necesitamos una potencia parcial de flash eh, Baja, ma- sí, mayor. mayor, sí, Entonces, mayor en el sentido de menos potencia. O sea, sí. cuando hablamos de potencia... 1,16, 1,34. Correcto, correcto. Vale. Hay que explicar a Entonces, la gente, bueno, los que trabajen con flash saben de qué estamos hablando, pero si no decir que la potencia de un flash, el destello que echa es siempre de la misma potencia, pero claro, cuando está a máxima potencia lo que haces es estar más tiempo correcto. mostrando esa luz. Entonces, claro, si el animal se mueve muy rápido, no llegamos a congelarlo. Entonces, hay que utilizar tiempos más cortos de Más exposición del cortos flash. para conseguir que ese destello tan rápido pueda llegar a congelar el vuelo de la mariposa. No el vuelo, o sea, básicamente, bueno, sí, el vuelo, pero claro, la estela de movimiento viene también por la baja velocidad. Entonces, estamos dándole una vuelta a esta primera técnica que hemos hablado con movimientos y Claro. flashes. Pues bueno, básicamente es todo lo mismo.
A mí cuando me preguntan, Javier, qué herramienta es la más creativa, yo siempre digo una cosa, para mí la herramienta más creativa es el flash. O sea, lo tengo yo clarísimo. Con el flash podemos Sí, sí, conseguir sí, sin resultados duda. realmente espectaculares. Claro, porque al final pintamos con luz. Entonces, Claro, si nosotros somos capaces de aportar luz, pues podemos pintar diferente a lo que la realidad nos ofrece. claro, claro, así es. Bueno, Y hemos bueno, en visto este, que la anterior era una lucha contra la luz del sol, pero aquí correcto. el juego cambia un poco, ¿no? Aquí el juego cambia, es más fácil porque ya trabajamos de noche y bueno, es una fotografía que, bueno, estos son efímeras y las efímeras, pues bueno, son animales, insectos nocturnos, van a las farolas, ¿vale? Y bueno, no son polillas, pero bueno, como las polillas, ¿no? Van dando vueltas a las farolas y se concentran en esos puntos de luz, ¿no? Entonces, bueno, básicamente viendo esto, pues bueno, yo busco un encuadre que me guste y con la misma luz de la farola, que es una luz continua, conseguimos hacer la estela de vuelo. Y Ujú. con el golpe de flash conseguimos paralizar y que aparezcan nítidas las efímeras. Pero ¿Qué bueno, pasa? Que resulta muy aquí he jugado, llamativo que solo claro, con la aquí, luz continua queden también esos tracitos con las alas, mm, ¿no? Queda como muy, queda sí, precioso, vamos. sí, quedan muy bonitas, muy bonitas. Entonces, ¿qué pasa también? He jugado con el balance de blancos para que en vez de que aparezcan, son insectos que son muy blanquitos, muy transparentes. Entonces, bueno, trabajando con el balance de blancos, pues bueno, las he dejado un poquito azules, pues bueno, para darle un poco más de vidilla a la imagen, ¿no? Mm. Claro, porque con el flash hay que tener mucho cuidado o utilizarlo como un recurso, pues eso, ¿no? Si la farola tiene una temperatura más o menos cálida, si Claro, disparamos el flash va a quedar frío. Si quisiéramos que tuviese el mismo tono, deberíamos quizás corregir con un gel, ¿no? Para- correcto, correcto. Lo ideal hubiera sido corregir con un gel. Pero a mí es que ese amarillo me gusta bastante. Me gustaba el Claro. juego del amarillo con el azul de las primeras. Sí, no, Entonces no, es dije, que yo bueno, creo que habría perdido mucho, ¿verdad? Si hubiésemos hecho lo, en teoría, lo correcto, si ortodoxo. hubieras, claro, si hubiéramos hecho lo correcto, se hubiera quedado todo bastante más neutro, ¿no? Bastante Ujú. más blanco, más. Entonces, bueno, yo no lo probé. A lo mejor los resultados luego cambian y sí que me gustan. Pero así viendo el resultado me gustaba bastante. Sí, yo creo que la combinación de colores al final funciona muy bien, ¿no? Y claro, Correcto. en otras hemos visto la primera que no aparecía la planta, pero luego aquí de repente dice, Claro, no. quería poner, porque ya no simplemente mostrar fotos buenas, sino mostrar ejemplos para que la gente entienda de cómo han sido ¿no? Ujú. las fotografías. En este caso se ve muy bien. Aquí, pues bueno, si coges, levantas un poco el plano de la cámara y eliminas la planta, cuando aparezcan las mariposas, solo vas a reflejar las mariposas y esa estela de vuelo que queda tan bonita, ¿no? Ujú. Claro, hay que decir también que, claro, cuando, sobre todo en la primera que se veía la mariposa más nítida, el flash hay que ponerlo al final, ¿no? Al cierre de cortinilla, ¿no? Correcto. Segunda cortinilla siempre para que la estela aparezca detrás Ujú. de la mariposa. Si no aparecería delante y bueno, pues el resultado pues no sería igual. Se queda un poco, pues bueno, algo un poco más muy artificial, ¿no? Que en algunos casos yo lo he probado y en algunas fotografías, tengo una en el libro, que vi que me gustaba, ¿no? Me parecía interesante. Entonces dije, oye, ¿por qué no, no? ¿Por qué no? Tampoco. Eso es, Pero al bueno, final se trata de eso, de probar y claro. bueno, ¿y por qué no hacerlo así? Y claro, es Pero que, vamos, en general suelo trabajar a segunda cortinilla. bueno, bueno, la verdad que eso son figuras muy estéticas porque parece que están bailando, ¿no? Esa estela que dejan las Claro, mariposas. la estela de vuelo de la mariposa es muy diferente a la de un pájaro, porque es un vuelo diferente, ¿no? La forma de volar es muy diferente. Entonces, claro, la estela también resulta diferente. Entonces, fíjate, aquí, por ejemplo, me hubiera gustado más que la estela de vuelo hubiera sido más larga, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa? Que con la luz que tenemos es casi imposible.
O sea, voy tan ajustado de tiempo que no, no puedo darle más. Es incluso en la fotografía nocturna que hemos dado, ahí no tengo problemas, ahí le podía haber dado el tiempo que hubiera querido para que apareciera la estela pues mucho más larga, ¿no? Aquí no, aquí voy jugando muy justo con el tiempo. La verdad que sí, salen resultados muy interesantes, muy curiosos y bueno, a mí personalmente me resultan muy estéticos. Quizás eso, lo que decías tú, a todo el mundo puede que esas cosas que se escapan del mundo real no le gusten tanto, pero sí que es interesante ver que se pueden conseguir jugando y descubriendo, ¿no? Sí, al final es cuestión de probar, experimentar, eh, también observar qué trabajos hacen otros fotógrafos. Y igual que yo cuento las técnicas, hay otros fotógrafos que cuentan las técnicas y aprovecharte de su buen hacer y cogerle sus técnicas y decir, bueno, pero ahora que es que con esta técnica voy a hacer otra cosa y ahora con esta técnica voy a hacer otra. O sea, Mm. hay que ir aprovechándose de esas circunstancias que nos van a venir bien a todos, ¿no? Y vamos a tener mucho más conocimiento y mucha más experiencia. Eso es, eso es. Bueno, y como lo prometido es deuda, vamos a ver en tu web Vale. esa serie de trabajos que habíamos dicho que ya eran más tipo bodegones, ¿vale? Que, bueno, son, pues eso, ya lo dice la palabra garabatos, y, bueno, pues eso, son realmente, son eso, briznas colocadas, bueno, en este caso, pues buscando figuraciones, esos garabatos que sí, podrían ser los garabatos de un pintor. Bueno, aquí un poco Correcto. subidas de tono, algunas de ellas, ¿eh? Sí. Eh, es un trabajo que llevo, bueno, empecé este año, básicamente por el tema del confinamiento y por el aburrimiento, lógicamente, vi que es lo que podía hacer, ¿no? Yo tengo un terreno cerca de aquí, de donde vivo, de Teruel, y en mi terreno, pues bueno, pues no es un lugar con demasiado encanto, la verdad. Pero bueno, buscando y experimentando y viendo qué podía hacer, se me ocurrió esta idea, ¿no? Mm. De trabajar sobre todo el minimalismo, buscando ese minimalismo y buscando jugar con las briznas de hierba. ¿Qué es lo que yo hacía? Cogía las briznas de hierba, las posicionaba. Cuidado con el micro, perdona. Ay, perdona, porque ¿sabes lo que pasa? Que cada vez que me pongo este jersey tengo problemas con el... Toca con el botón Ajá, y bueno, es la leche. no pasa nada. Entonces, bueno, lo que hacía yo era buscar esas briznas de hierba, ¿no? Posicionarlas de tal forma que me mostraran, pues bueno, estas pequeñas figuras imaginativas que yo en algunos casos ya había dibujado en una libreta. Por ejemplo, las primeras imágenes pues están garabateadas en una libreta. Digo, a ver qué puedo hacer. Y a partir de ahí buscar y ver qué sale, ¿no? Qué bueno, qué Lógicamente no bueno. sale lo mismo que tengo yo dibujado, porque claro, Hombre, la brizna de hierba no es, pero bueno, ya tengo las primeras pautas para empezar a trabajar. sí, la verdad que da una idea de exploración muy interesante, ¿no? De Sí, eso, sí, sí. incluso además hemos visto en clave alta, ahora en clave baja, bueno, Correcto, voy mostrando diferentes versiones, ¿no? En este caso, pues lo mismo, con un fondo oscuro, trabajando con la luz de los flashes muy orientada hacia solo que, que me refleje la forma. Y bueno, es una serie que me gusta. Pasa un poco como con los cristales, estoy en los inicios y estoy empezando a explorar, ¿no? A ver qué puedo hacer, qué, qué puedo, qué caminos, ¿no? Puedo seguir claro, para conseguir imágenes que no sean a lo mejor tan repetitivas, sino ahora explorar alguna otra forma y ahí estoy. muy bien, muy bien. Y bueno, el que quiera disfrutar de las fotos, sobre todo disfrutar de las fotos, pero luego también tener claras esas diferentes técnicas, pues que sepa que en tu web, ¿verdad? Pueden encontrar
el Correcto. libro. En mi web aparece la forma de comprarlo. Si quieren comprarlo por PayPal, eh, pueden pinchar ahí en los recuadros que habéis visto, o si Ujú. quieren directamente rellenar un formulario y yo les escribiría y les mandaría un número de cuenta, pues bueno, en cualquier Perfecto, botón pueden hacerlo. perfecto. Pues muchas gracias. Yo creo que abrimos un poquito así la mente a la gente a que busque cosas diferentes, cosas nuevas, que no tengan miedo de experimentar. Y la verdad es que, joder, yo eso último que nos has mostrado cuando sacaste el libro no existía y digo, joder, pero es que este hombre no para y ahora son los cristales, es esto y bueno, lo siguiente pues será otra cosa, ¿no? Sí, bueno, estoy ya con trabajos también diferentes, probando cosas. Eh, me estoy sumergiendo ahora un poco también en el tema de las aves. Bueno, mm, a ver qué surge, ¿no? Si tengo algún trabajo interesante, pues bueno, ya te lo volveré a contar. Genial, genial. Y bueno, y yo encantado de que me hayas invitado y encantado de contarles a la gente, pues bueno, un poco mis trabajos, que tampoco son una, o sea, yo no he descubierto América, ¿sabes? Son trabajos que están ahí, que sí que es verdad que ha habido una parte de exploración interesante, pero también es verdad que también hay trabajos que ya estaban publicados hace Claro, ya claro. muchos Pero años. O sea, eso es lo bonito, o sea, tú te has inspirado en el trabajo de otras personas y posiblemente haya gente que se inspire en los tuyos, ¿no? Y bueno, correcto, y correcto. así Y es que al vasos final, al final comunicantes. nos tenemos que ir alimentando todos y luego lo importante es que cojas esas técnicas y que las lleves a tu campo, ¿no? A lo que te gusta y que explores y que investigues y que veas qué puedes hacer. Sin duda, sin duda. Bueno, pues muchas gracias y nada, animar a la gente a que los que no hayan visto el anterior con Mario Cea, que se animen y en el siguiente veremos paisaje con David Santiago, que también hay pues filtros y cosas raras, también vamos a ver unos cuantos. Muy bien. Venga, muchas gracias. Bueno, un saludo a todos. Chao.